Bienvenido de nuevo. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete del secretario de Estado de Estados Unidos, para hablar sobre la dirección de la administración Trump y la probable guerra inminente con Irán. Gracias, como siempre, por dedicar su tiempo. Gracias por invitarme y por traerme a Noruega, ¿verdad? ¿Perdón? Me vas a llevar a Noruega. Ese es el plan. Pensé que parecía que estabas en tu oficina, ¿no? Sí. Sí, vale. Bueno, sabíamos que antes de las elecciones las encuestas mostraban que la mayoría de los estadounidenses sentían que el país iba en la dirección equivocada, y muchas personas que votaron por Trump pensaban que él llevaría al país por un camino más sensato. Y para ser sincero, pensé que con Trump había una buena posibilidad de alcanzar un gran acuerdo entre las grandes potencias, para adaptarse a las nuevas realidades, en lugar de fingir que los años 90 seguían aquí, y ver cómo se acumulaban las consecuencias. Pero ahora vemos, más o menos, que es lo mismo, solo que potenciado. Eso es un aventurerismo militar muy imprudente, que parece ponerlo todo en riesgo, incluidas, para Estados Unidos, amenazas militares contra una docena de países solo en la última semana, y amenazas económicas contra casi todo el mundo. Y aunque China no parece confiar en nada de lo que Estados Unidos dice u ofrece, Rusia, creo, a estas alturas ve a Trump como poco fiable, y que cualquier acuerdo que surja de esto no podría ser de confianza. Y por supuesto, hay un probable ataque pendiente contra Irán en un futuro cercano, con consecuencias que realmente no podemos predecir. Con este aparente desmantelamiento de todo el orden internacional, ¿cómo lo evalúas? Porque tiene que haber algún orden dentro del caos. Hay una gran estrategia que se nos escapa. Lo acabas de decir, Glenn. Es el desmantelamiento de todo el orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es intencionado por parte de las mentes de algunas personas verdaderamente estúpidas. Y no uso ese adjetivo a la ligera, creo. Me viene a la mente inmediatamente Stephen Miller, que hizo una declaración ayer, creo, diciendo que necesitábamos bases en Groenlandia. ¿Acaso no sabe que teníamos 30 bases en Groenlandia? Teníamos 30 bases en Groenlandia, ese es mi recuento, y lo comprobé, porque fue entonces cuando empezamos a cerrarlas al reducir el tamaño del ejército estadounidense y clausurar los puntos de alerta temprana y los escuadrones de la Fuerza Aérea. Todas esas cosas que hicimos bajo H.W. Bush en 1990 y 1991, cuando la Guerra Fría llegaba a su fin. Así que Miller ni siquiera sabe de qué está hablando cuando dice que necesitamos Groenlandia. En la práctica ya teníamos Groenlandia. Hoy tenemos Thule, una base. Creo que es la única que tenemos, pero antes, como dije, llegamos a tener 30. Así que lo que está ocurriendo es que han decidido que el mundo va a ser un mundo hobbesiano, y volveré sobre eso, en cuya cima nos sentaremos nosotros. Y la guía no es necesariamente Hobbes. La guía es la moralidad de Trump. Quiero decir, él lo dijo, en eso va a basar sus decisiones sobre el uso de la fuerza. Y sospecho que eso se aplica tanto a nivel interno, como estamos viendo claramente en Minnesota ahora mismo. Una insistencia, incluso redoblada o triplicada, en el fracaso estratégico de lo que estaba haciendo allí y que ahora está ocurriendo. Acabo de recibir un informe de alguien que vive allí y que dijo que nunca había visto nada igual en su vida. Ahora están por todas partes y siguen siendo draconianos. Siguen vistiéndose igual, sin quitarse nunca las máscaras. Están chocando sus coches contra la parte trasera de otros coches y camiones en Minnesota solo para hacer que se detengan en el tráfico normal. Embisten la parte trasera de un camión y luego le dicen a la persona que salga. Así que lo está haciendo tanto a nivel nacional como internacional. Y como acabo de decir, como él dijo de forma gráfica, la guía para su toma de decisiones en ambos mundos es su moralidad.
Todos sabemos que no tiene moralidad. Entonces, ¿cuál es la guía para esta toma de decisiones? Sí, no. Bueno, este es el problema. Cuando la ley desaparece en el ámbito internacional, también tiende a deteriorarse a nivel interno, y cuando el imperio, en esencia, regresa a casa. Pero ¿ves estos impulsos como una señal de un imperio en declive? Porque gran parte de esto parece estar destinado a mostrar fuerza, a decir que América ha vuelto. Pero mucho de ello se siente como un signo de debilidad. ¿Por qué actuar así contra Venezuela? Cuesta ver qué se logró realmente con simplemente secuestrar a un presidente. No es exactamente debilidad, aunque sería el primero en decir que conozco bastante bien cuán poderosa o no tan poderosa es hoy nuestra fuerza militar en todos sus aspectos. Pero no se trata tanto de eso como de un mal uso. Tomemos como ejemplo a Venezuela, ya que la has mencionado. Mira el despliegue de fuerzas que tenemos ahora mismo en el Caribe. Probablemente sea cerca del 27 o 28% de nuestras fuerzas disponibles para este tipo de actividad. Mientras tanto, China sigue ahí y Rusia sigue en Europa. Hay enemigos o posibles enemigos mucho más formidables. No tienen por qué ser enemigos, pero son potenciales. Los militares deben tener en cuenta a los enemigos potenciales más que a Venezuela, o en todo caso, a cualquiera en el hemisferio occidental. Venezuela, or for that matter, anybody in the Western Hemisphere, period. Certainly not Cuba. Desde luego que no Cuba. Desde luego que no Colombia. No se me ocurre nadie en el hemisferio occidental que siquiera se acerque a ser una potencia igual, o siquiera una potencia casi igual, o siquiera una potencia que aspire a ser casi igual. Entonces, ¿por qué tenemos todo este poder de combate desplegado en el Golfo de América? Es absurdo. Es una mala posición. Y si realmente vamos, y me temo que sí, a hacer algo en Irán que vaya a ser significativo, no solo un pequeño pinchazo como hicimos antes con los B-2 en los sitios nucleares, entonces estamos mal posicionados para hacerlo. Estamos bien posicionados para que nos den una paliza mientras intentamos hacer lo que sea que intentemos hacer, porque estamos tan mal desplegados. Sin mencionar el hecho de que cada uno de los mandos unificados que tiene un territorio, un área de responsabilidad, una OR, que abarca probablemente el 60% del planeta, tiene una misión de presencia. Y esa misión de presencia requiere fuerzas, normalmente fuerzas navales, comunidades anfibias de Marines, grupos anfibios de Marines listos para el combate, unidades expedicionarias de Marines, los buques anfibios que los transportan y la potencia aérea necesaria, normalmente proporcionada por un portaaviones. Pues bien, hoy no tenemos tantos portaaviones y tenemos muchas misiones de presencia porque estamos, como dije, en 2/3 del maldito planeta. No lo estamos haciendo. Entonces, ¿dónde están esos planes de guerra? ¿Dónde están esos planes de presencia? ¿Dónde están esos planes de estrategia de los SINC, los comandantes combatientes? Aparentemente no se están cumpliendo. Así que debemos haber asumido que mientras nos sentamos en la cima de este mundo jovesiano, luchando contra cualquiera que se atreva a enfrentarnos, tenemos el poder de hacerlo desde el propio territorio. Vamos a lanzar las fuerzas desde el territorio nacional, desde Arkansas, Mississippi, Missouri y Texas. Esto es absurdo, a menos que vayan a reorganizar, revisar y reubicar al ejército estadounidense por todas partes, en lugar de donde está ahora, porque estamos mal posicionados para hacer nada. Otra estrategia distinta de la que estábamos ejecutando, y lo siento, no he visto una nueva que enfrente las realidades de hoy. No he visto que se esté aplicando una nueva. Lo que he visto es un uso espasmódico de las fuerzas militares de acuerdo con los deseos de Pete Hegseth, presumiblemente los deseos de Trump. Eso es lo que estamos viendo. No estamos viendo nada ni remotamente relacionado con una estrategia, y mucho menos con una política, salvo tomo las decisiones basándome en mi moralidad. Esa es la política. Y la estrategia es, Pete lo hará.
Y donde quiera que digamos que lo haga, lo hará, ya sea en Groenlandia, México, Venezuela, Colombia, Irán. Así es como estamos operando, Glenn. Somos un desastre. Somos un desastre para nosotros mismos. Bueno, me di cuenta de que Pete Hegseth se refirió al derecho internacional como una especie de conspiración woke, algo que limitaría a los soldados estadounidenses, que ahora se llaman guerreros. Y por supuesto, él no es el jefe del Departamento de Defensa, sino del Departamento de Guerra. Parece haber una suposición de que el derecho internacional, las normas y la construcción de confianza son de algún modo la fuente de la debilidad y el declive de Estados Unidos. Así que, al abandonar estas cosas y dar una muestra de fuerza, el declive puede revertirse y el país puede volver a ocupar una posición de poder. Pero, como sugerías, en toda América Latina, muchos países podrían tener muy buenas relaciones con Estados Unidos basadas en la confianza. El problema es intentar intimidar a muchos de estos países, como Venezuela, para que sean una especie de gasolinera exclusiva de Estados Unidos. Con ese tipo de amenaza, es natural que busquen la protección de otras grandes potencias. Quiero decir, esto fue lo que ocurrió en Cuba. Así que parece tan contraproducente. Muchas de las cosas que se están haciendo son ganancias a corto plazo a cambio de una posición debilitada a largo plazo. Pero lo principal que quiero preguntarte es sobre Irán, porque la retórica actual dice que los occidentales deberían abandonar Irán de inmediato. Parece que hay una enorme exageración en los informes sobre pérdidas, protestas y disturbios. El argumento es que todavía continúa, pero en realidad no lo parece. Da la impresión de que se ha calmado un poco, aunque los medios aquí sugieren que sigue en pleno apogeo, que el régimen iraní está masacrando a la gente en las calles. Quiero decir, ha habido pérdidas, no lo niego, pero la retórica parece estar intensificándose hacia una guerra contra Irán. Se oye hablar de plazos que van desde unas horas hasta días o semanas. ¿Crees que eso es realmente probable ahora, una guerra contra Irán? Sí, pero permíteme volver atrás y responder a algunos de tus comentarios anteriores antes de esa pregunta. Creo que lo que tenemos, si hemos decidido hacer algo de forma concertada, algo envuelto en un paquete que pudiera incluirse en un memorando de decisión de seguridad nacional firmado por el presidente y difundido a la burocracia, al menos porque sería alto secreto, como estrategia, sería algo así. Vamos a atacar todo en el mundo que no nos guste con sanciones y poder militar hasta que se rompa. Y luego cuando se rompa, recogeremos los pedazos. Eso es más o menos a lo que me refería. Estamos ejecutando una estrategia que convertiría el mundo en un lugar muy hobbesiano, uno sobre el que nos sentaríamos. Bueno, si vas a sentarte encima de eso, y no me resulta desconocido, esa fue la estrategia de George Bush cuando finalmente la expuso, su estrategia de seguridad nacional en 2002. Básicamente decía lo siguiente, y déjame retroceder un momento. No quiero aburrir a tus oyentes con toda esta historia, pero déjame retroceder. En 1992 y 1993, H.W. Bush declaró, en un documento muy cuidadosamente redactado y altamente secreto, que íbamos a continuar, expandir, ampliar y profundizar el orden mundial. Y si quisieras resumirlo en una sola palabra, y Bush realmente lo dijo así, sería ley, tanto la ley nacional como la internacional, y cada vez más la ley internacional. La gente olvida esto, pero la razón por la que acudió a las Naciones Unidas para la primera guerra de Irak fue porque quería el aval de las Naciones Unidas. Y la razón por la que salió de Irak, y fue duramente criticado por ello, fue porque eso era todo lo que decía el mandato. En esencia decía, revertir la agresión. Y una vez que, como dijo su jefe del Estado Mayor Conjunto, Colin Powell, habíamos expulsado al ejército iraquí de Kuwait, nos detuvimos, regresamos a casa y declaramos el nuevo orden mundial como una advertencia. Ese era George H.W. Bush. Un mundo de leyes
tanto a nivel interno, que jamás habría violado en la medida en que lo ha hecho Trump, como internacional. Quiero decir, sería anatema para George H.W. Bush hacer lo que Donald Trump está haciendo en Minnesota, por ejemplo. Ya le resultó bastante difícil desplegar tropas en Los Ángeles para sofocar los disturbios allí en el 92. Y entonces, de repente, las potencias del mundo se unieron. Las llamamos el Estado profundo, los oligarcas, los globalistas, los neoconservadores, como se prefiera. No están solo en Estados Unidos, pero se reunieron y dijeron, este tipo no nos gusta, este tipo no es Ronald Reagan, no nos gusta. Había sido el vicepresidente de Reagan durante 8 años, así que se deshicieron de él. Israel participó. Ross Perot, con el apoyo de Israel, participó. Hubo una razón por la que aquel hombre tan honorable, Jim Stockdale, que fue el candidato a la vicepresidencia de Ross Perot, salió en televisión aquel día y dijo, ¿qué hago yo aquí? Y se bajó del escenario y abandonó la carrera. Descubrió que Israel estaba apoyando a Ross Perot. En Israel no les gustaba George Bush porque los había obligado a aceptar el proceso de Oslo. Así que se deshicieron de él. Y lo que vino después fue una serie de presidentes, jóvenes, inexpertos, que no sabían lo que hacían, y desde luego no sabían lo que hacían en el ámbito de la seguridad nacional. Y también incluyo al presidente Obama en eso. Fueron influenciados por estas personas, llámalas neoconservadores, globalistas, el Estado profundo, el término que prefieras. Fueron influenciados por estas personas, y no todas están en Estados Unidos. También las hay en otros lugares. Llámalos si quieres la gente de Davos. En cualquier caso, no les gustaba George W. Bush. Así que hemos tenido a estas personas influyendo en todos los presidentes desde entonces. Y luego llegó Donald J. Trump. Y Donald J. Trump dio un nuevo barniz a los deseos de estas personas. En muchos casos, creo que no actúa necesariamente de acuerdo con sus deseos, porque actúa, como mismo ha dicho, de acuerdo con los suyos propios. Y punto. Así que ahora tenemos esta combinación. Todo para decir que ahora tenemos la combinación de un desastre que se ha ido gestando, empeorado mucho por el 11S, avanzando hacia el cumplimiento de la estrategia de ruptura limpia en el suroeste de Asia, con Israel en el centro. Piensa en cómo estamos actuando hoy. Estamos actuando como un gran Israel. Aprendimos de Israel, aprendimos muchas de estas cosas de Israel. Estamos actuando muy parecido a un gran Israel. Y ahora estamos en este lío con Donald Trump, donde no sabemos a dónde vamos, ni cómo vamos a llegar allí. Pero podemos ver los indicios de ambos, y no tienen muy buena pinta, ni a nivel interno ni internacional. Y aquí es donde realmente me preocupa las implicaciones internacionales. Rusia y China están observando todo esto. Rusia está atada en este momento, en parte por lo que estamos haciendo en su flanco blando con nuestra CIA en lugares como Georgia. Y están atados por lo que estamos haciendo en Kaliningrado, en los países bálticos al norte de Murmansk, y así sucesivamente, en colaboración con nuestros antiguos aliados de la OTAN. Estamos inmovilizando a Rusia en más frentes que solo Ucrania. Así que Rusia no está realmente en condiciones, por ejemplo, de cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del nuevo tratado de defensa con Irán. China está observando todo esto, la economía más poderosa del mundo, en muchos aspectos el país más poderoso del mundo. China es sin duda el país más rico del mundo, si uno se fija únicamente en lo que ha producido este último año. Y por cierto, eso fue a pesar de nuestros aranceles sobre ellos. Ellos lo miran y dicen, no quiero meterme en esto, no quiero meterme en esto. Estoy ganando de forma astronómica, estoy ganando más allá de mis expectativas más descabelladas. No quiero descarrilar este tren, no quiero entrar en un conflicto nuclear quizá con Estados Unidos. Desde luego, ni siquiera quiero entrar en uno convencional, porque entonces tendrían que usar armas nucleares contra mí, ya que los derrotaría completamente en una guerra convencional. Así que no hay ningún control sobre esta estupidez del imperio, sobre esta imbecilidad del imperio.
No hay controles realmente sólidos, porque los dos únicos países que podrían hacerlo de verdad son una Rusia revitalizada ahora, y Señor, ten piedad, vaya si se está revitalizando, en cuanto a todos los ingredientes necesarios para hacer algo al respecto. Base industrial de defensa, economía en auge, de verdad, a pesar de las mentiras que cuenta CNN cada día y los generales cada día. Así que aquí estamos, en este mundo sin un poder realmente comparable, y en el caso de China, un poder superior que podría contenernos, pero que ni siquiera quiere hacerlo. Quiere que nos destruyamos a nosotros mismos. Eso sería lo mejor. Sería muy confuciano, muy al estilo de Sun Tzu, sacrificarnos por ellos. Pero tampoco quieren eso, porque lo ven como demasiado caos para el mundo si el imperio colapsara de repente. Así que estamos atrapados en esta trampa. Podemos hacer hasta cierto punto lo que queramos. Ellos tienen una paciencia limitada, así que no queremos forzar demasiado. Pero podemos hacer casi todo lo que queramos, especialmente en nuestro propio hemisferio. El otro día hablaba con uno de mis amigos cubanos y le dije, mantente al margen, no llames la atención, no te pongas en su radar, porque si entras en el radar de Steve Miller, entras en el de Marco Rubio, ahora están ocupados con Venezuela y todo eso, bajarán allí y te aplastarán. Te aplastarán por completo y nadie vendrá en tu ayuda. Brasil, Colombia, México, nadie vendrá en tu ayuda. Demonios, estamos amenazando con entrar en México con fuerzas armadas. Tienes que resistir esto, tienes que resistirlo. De algún modo tienes que aguantar hasta que nos desmoronemos y colapsemos, o hasta que alguien con algo de sentido tome el timón. Hablo con gente de todo el mundo sobre esto cada día, especialmente en el hemisferio occidental. Es un desastre para ellos, y están asustados. Están aterrorizados, y no los culpo. Lo he dicho tantas veces, pero Ricardo Alarcón, incluso ya sabes, el presidente o algo así como el jefe de la Asamblea Nacional de Cuba en aquel momento, dijo, incluso un elefante moribundo puede aplastar mucha hierba. Y estamos cerca, estamos a 90 millas. Siento lástima por Cuba ahora mismo. Tambaleándose bajo el impacto de Melissa, arrasó gran parte de Cuba, especialmente Santiago, la segunda ciudad más grande, y sin ayuda por nuestra parte. En realidad, sin ayuda de muchos otros tampoco, porque ya sabes, ¿cómo vas a recibir ayuda de Venezuela? Ellos también están muy presionados ahora, y no vas a recibir mucha ayuda de Brasil ni de Colombia. ¿Por qué se retiró Lula del movimiento de los BRICS para desdolarizar? Porque le asustamos de muerte. Le asustamos de muerte. Le amenazamos con todo tipo de cosas si permanecía en ese movimiento y ayudaba a desdolarizarlo. Así que ahora el movimiento de los BRICS para desdolarizar se ha ralentizado enormemente. No es que fuera a ser muy rápido de todos modos, porque aquí hay otra cosa. China ha dicho categóricamente, en la escuela central del partido y en otros lugares del Politburó, que no quiere ser la moneda de reserva mundial. Piénsalo por un momento. No quieren ser el florín neerlandés, la libra esterlina británica ni el dólar estadounidense. No quieren nada de eso porque ven lo que ese tipo de estatus le hace a un imperio. Engendra exactamente lo que somos hoy. Expulsó a los británicos de su imperio. La herramienta más letal de Eisenhower en 1956 con respecto a la crisis de Suez fue amenazar con una corrida contra la libra a través del FMI. Eso los derribó. Nosotros desaparecimos. Se acabó. Así que China no quiere tener nada que ver con eso. Pero los BRICS han logrado algunos avances hacia la desdolarización. Y por eso estamos avanzando hacia ello simplemente de manera objetiva, porque la gente ahora comercia con monedas distintas al dólar. Están comerciando en yuanes, renminbis, rublos, reales y otras divisas. Pero hemos hecho un desastre de este mundo, Glenn. Lo hemos estropeado. Y tuvimos esa oportunidad al final de la Guerra Fría. Yo lo llamo condominio o caos. Tuvimos la oportunidad y George H.W. Bush quiso aprovecharla, hacer que la ley y los efectos de la ley fueran permanentes en el mundo. Imperfecta, sin duda. Es imperfecta en nuestro propio país.
es imperfecta en el de todos. Pero aún así, construir sobre lo que habíamos hecho después de la Segunda Guerra Mundial, sobre lo que Eisenhower nos dejó como legado, y más que ningún otro hombre, creo que él lo hizo. Y tomamos la decisión de hacer precisamente eso, y emprendimos ese camino. Luego alguien se enteró, se deshizo de él y puso un montón de paletos. Y esos paletos fueron influenciados por todo, desde el Estado profundo hasta los oligarcas, los globalistas, los neoconservadores, lo que quieras. Y ahí es donde estamos hoy. Eso produjo a Trump. No creo que contaran con eso. Realmente no creo que ninguno de ellos, ninguno de ese grupo, contara con producir a Donald Trump. Pero lo consiguieron. Y puede que esté estropeando sus planes. Tan malo para ellos como lo es para el resto de nosotros. No lo sé. Pero cuando eso ocurra, habrá un ajuste de cuentas. Cuando sientan que los Rothschild de la era moderna, cuando sientan que están amenazados, Donald Trump caerá. Bueno, es un cambio muy extraño respecto al ambiente de principios de los años 90, porque el argumento a favor de tener este orden mundial basado en la primacía global de Estados Unidos estaba rodeado de una retórica muy atractiva. Bush nunca habría dicho primacía global. H.W. Bush, su hijo, sí lo hizo. Bush pensaba que sería más bien como un condominio. Podemos retroceder y puedo mostrarte dónde hablamos sobre China. Puedo mostrarte dónde hablamos sobre China en la segunda administración Bush. Bush II, el hijo. No buscábamos nada más que competencia económica con China. No buscábamos una guerra. No buscábamos nada que se pareciera ni race to mat a lo que empezamos a discutir más tarde con respecto a Taiwán y demás. La ambigüedad estratégica nos parecía bien. Y teníamos algunos diplomáticos talentosos tratando con China, entre ellos Colin Powell. ¿Recuerdas aquel incidente cuando el EP-3 y el F-8 chino chocaron en abril de 2001? Emergencia, emergencia, emergencia. Eso se resolvió en 48 horas gracias a que Powell habló con Chiang Kai-shek, el único miembro chino del liderazgo. Ahora está muerto, pero sabía más sobre Norteamérica que nadie. Powell y él hablaron, y la crisis se resolvió. Pasemos página. Eso no existe hoy. Trump está dando los dientes por las calles de Taipei. Es un mundo diferente. Ese es mi único punto. Cuando dije primacía global, me refería a que gran parte del pensamiento era que si existía un poder central, Estados Unidos, eso reduciría la rivalidad entre grandes potencias, porque ya no habría rivalidad. También permitiría a Estados Unidos promover el Estado de Derecho y dejar que los países compitieran mediante el libre comercio. Había toda esta expectativa muy, si no ambiciosa, al menos optimista, sobre el mundo bajo el liderazgo estadounidense. No dominación, sino liderazgo como fuerza para el bien, algo benigno. Pero de nuevo, si avanzamos hasta el presente, es muy extraño. Como dije, Trump ahora lanza amenazas contra América Latina, Oriente Medio, algunas contra Europa, Rusia, China, y parece que parte de la estrategia de muchos de estos países es simplemente, mantener un perfil bajo. Así que, si se atasca en América Latina o en Oriente Medio, al menos nos mantendremos al margen. Eso parece ser lo mejor que podemos esperar. Pero, ¿por qué crees que es así? Tú estuviste en la Casa Blanca durante ese periodo de transición en los años 2000, cuando parte del optimismo inicial de los 90 empezó a desvanecerse. Y sí, supongo que la realidad empezó a imponerse con Irak y otras aventuras militares. No dudo realmente que para muchos políticos las intenciones a principios de los 90 fueran bastante benignas, que se tratara de un tipo de liderazgo benigno, que Estados Unidos facilitaría la competencia basada en el intercambio económico abierto, una competencia amistosa, y no estos conflictos militarizados. Entonces, ¿cómo pasamos de aquel optimismo a la situación en la que estamos hoy? I think, as I said,
Creo que, como dije, he estado investigando mucho sobre este tema porque lo empecé cuando enseñaba en William and Mary. Luego lo dejé y después lo retomé. Y ahora me han pedido que dé una charla en Nueva York hacia finales de enero. Así que lo retomé todo de nuevo la semana pasada y estuve revisándolo, repasando los documentos y todo eso. Y creo que gran parte de esto tiene que ver con que hay un grupo de personas que siempre ha existido en Estados Unidos. Y sospecho que hay un grupo similar en buena parte del mundo occidental. Algunos son financieros, algunos encajarían en el término oligarca, algunos podrían estar en la gran banca, el gran transporte marítimo, la gran industria farmacéutica, el gran sector inmobiliario, todo tipo de personas ricas y adineradas. Esa es otra cuestión que sustenta todo esto. Realmente hemos permitido que se desarrolle una distribución de la riqueza tremendamente desigual en Occidente. Quiero decir, es algo atroz, nos va a devorar si no lo hace otra cosa antes. Y esas personas siempre habían estado ahí, por así decirlo, en la sombra, pero siempre se las mantenía a raya por gente como Richard Milhouse Nixon, Jimmy Carter, H.W. Bush e incluso, lo diré, Ronald Reagan, que hacia el final de su segundo mandato era un individuo distinto del que llegó a la Casa Blanca. Y Powell fue su asesor de seguridad nacional en ese momento, tanto adjunto como titular, durante 2 de los últimos 4 años. Estas personas entendían que el diálogo puramente tucidideo, ateniense, melio, puedo matarte porque tengo el poder y vas a morir porque no lo tienes, no era la filosofía correcta. No fue la filosofía que nació tras la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial nos había mostrado lo que ese tipo de filosofía podía hacerte. Así que necesitábamos continuar con eso. Y la única manera de hacerlo era mediante una competencia sana. Lo llamamos competencia estratégica. Veamos solo un ejemplo. Cuando trabajamos para que China fuera admitida en la Organización Mundial del Comercio, estas personas se opusieron con vehemencia en nuestro propio país. Estoy seguro de que también había gente en el extranjero que se oponía. No lo vi a través de la diplomacia que Powell estaba llevando a cabo, pero aún así estoy seguro de que lo sabía. No querían a China en la OMC. Lucharon contra nosotros con uñas y dientes. Fue algo muy reñido. No pensábamos que fuéramos a conseguirlo dentro de ese plazo, pero lo hicimos. Ahora, mira lo que pasó con eso. Permitimos que China se convirtiera en miembro de la Organización Mundial del Comercio y al mismo tiempo dejamos que nuestra propia industria, en particular nuestra base manufacturera, se atrofiara aún más, hasta el punto de que, ya sabes, ni siquiera era una sombra de lo que había sido, que, como recordarás, representaba el 50% del PIB mundial en 1945. Así que fue culpa nuestra, no culpa de China. ¿Y qué pasa después? Todo el mundo se da la vuelta y se une a la multitud que está en contra de que China sea miembro de la OMC. Demasiado tarde, ya lo son. Porque ahora acusan a China de hacer el tipo de cosas que nosotros hacíamos cuando podíamos hacerlo en la OMC. Torcerle el brazo a la gente, hacer trampas, no seguir las reglas y todo lo demás. Bueno, China también hizo un poco de eso. Eso es lo que pasa cuando te vuelves tan poderoso como lo es China. Y nosotros retrocedimos y dijimos, oh Dios mío, y ahora mira, estamos en pie de guerra con China. Quiero decir, esa es la única forma de describirlo. Estamos en pie de guerra con China. Ese es nuestro verdadero enemigo en el mundo. Y aunque Donald Trump parece que no quiere tener nada que ver con eso, y puede que ese sea uno de los pocos momentos de cordura que ha tenido en su vida, hacia ahí nos dirigimos. Estoy de acuerdo con Mearsheimer en esto. Me duele decirlo, pero coincido con él en que nos encaminamos hacia una guerra con China. Vamos a ir a la guerra con China, quizá antes de que yo muera. Así fue como tuvo lugar esta metamorfosis. Ese es solo un ejemplo. Todos los que apoyaban el condominio de un mundo multipolar, ese condominio liderado por Rusia, Japón, China, Estados Unidos, Brasil e India, ahora están en contra.
y están luchando, intentando repartirse sus propios pequeños trozos donde pueden, y sus propias alianzas donde pueden, tácitas o reales, porque ven que la principal potencia del mundo, hace unos años al menos, se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca y no tiene liderazgo. Tiene un líder que dice cosas como, mis decisiones sobre el uso de la fuerza, es decir, mi toma de decisiones en materia de seguridad nacional, se basan en mi moralidad. Bueno, no tienes moralidad, y el mundo lo sabe. Así que ¿en qué demonios dices que se basa? ¿En la evaluación de Steve Witkoff en términos de dinero? Vaya forma de intentar dirigir el mundo, pero eso es lo que estamos intentando hacer. Bueno, ¿cómo explicas los cambios en Europa, entonces? Porque a menudo nos centramos en Estados Unidos, y por supuesto tú tuviste un asiento en primera fila en la Casa Blanca, pero Europa también ha cambiado profundamente. Yo, desde luego, ya no reconozco este continente. Hace apenas unas horas vi que Jeffrey Sachs hacía algunos comentarios bastante despectivos sobre los líderes de este continente, y tiene toda la razón. Todos los grandes líderes de Europa han desaparecido. Básicamente, ahora se burla de Europa. ¿A quién tenéis? Von der Leyen, Kallas. Quiero decir, es un espectáculo de terror, de líderes terribles tomando decisiones terribles. Los grandes líderes del pasado, todos se han ido. Esto no es ningún consuelo, pero en 1989, en Fort McPherson, cuando me uní por primera vez a Colin Powell, y me dijo, sin lugar a dudas, que esto iba a suceder. Yats allward tour by Threelis Jobriles. Sí, acababa de regresar. Tal vez recuerdes que su trabajo antes de ser llamado de nuevo por Reagan era como comandante del quinto cuerpo en el corredor de Fulda, por donde iban a irrumpir las fuerzas del grupo soviético en Alemania. Solo pasó 6 meses allí, pero Powell nunca pasaba 6 meses en ningún sitio sin estudiar, y se dedicó a estudiar lo que estaba ocurriendo en Europa. Así que regresa y se convierte en asesor adjunto de Seguridad Nacional, luego en asesor de Seguridad Nacional. Después se marcha y asume el mando del Comando de Fuerzas. Me uní a él, 89, y en menos de una semana en su oficina me dijo que iba a suceder. Europa no tenía mucha fe en que la OTAN durara porque decía Mitterrand, Major, Thatcher, Kohl. Todos se han ido. ¿Sabes quiénes van a reemplazarlos, Larry? Personas sin conciencia, personas sin sentido de la realidad, personas que no han sido curtidas por una guerra que mató a 100 millones de personas. Personas que creen que controlan sus vidas, pero no es así. Personas que piensan que tienen un proceso político que funciona, pero no funciona. Pasó por todo eso, y al final de ello, yo era un teniente coronel recién ascendido. No sabía qué decir. En realidad, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Luego me puse a pensarlo más tarde, y cuando volvimos y tuvimos conversaciones posteriores, me convenció de que tenía razón. Eso fue al mismo tiempo que teníamos a personas como Bob Gates, sí, el rector de mi universidad ahora, el tipo que escribió Duty, el gran secretario de Defensa, llamándole por teléfono y diciéndole que se callara, que tenía que parar, que el oso volvería, que la Unión Soviética no iba a desaparecer. Esto es en 1989. La Unión Soviética no iba a desaparecer. Deberías callarte. Eres un general de 4 estrellas. No tienes por qué andar diciendo cosas como ¿qué hace el predicador cuando muere el diablo? Esa era su frase habitual en aquel momento. Y luego decía cuando la gente le miraba y preguntaba ¿de qué está hablando? ¿Qué hace el predicador cuando muere el diablo? Se refería a que la Unión Soviética desaparecería, y nosotros éramos el predicador. Quiero decir, el tipo fue muy perspicaz en muchos aspectos y predijo que Europa se desmoronaría. George Kennan escribió algo similar hacia 1987, que si la Unión Soviética se hundiera en el mar, el impacto sería demasiado grande para la sociedad estadounidense,
porque todo estaba construido en torno a esa confrontación militar. No solo a nivel interno, en la economía, sino también en los sistemas de alianzas de la OTAN. Todo dependía de tener esa amenaza externa. Así que, a menos que uno estuviera dispuesto a emprender reformas masivas después, renunciar al sistema de alianzas que es la OTAN o al complejo militar industrial, habría que encontrar un nuevo enemigo con bastante rapidez o algún otro desastre internacional. Pero no quiero dejar ese tema todavía sobre Colin Powell, porque esto es bastante fascinante. No sabía que había hecho esa predicción sobre la caída de Europa en este sentido. Pero, ¿puedes desarrollarlo un poco más? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el liderazgo? ¿Cómo pudo prever que los líderes serían tan terribles como lo son hoy? Porque hace 20 años todavía teníamos algo de calidad aquí, pero no es nada parecido a lo que vemos ahora. Me refiero a los Merkel y los Macron, los Starmer, los von der Leyen. Quiero decir, Kaja Kallas es la jefa de política exterior de la UR. Es una realidad realmente extraña en la que vivimos. Pero ¿cómo pudo predecir esto? Esa es mi pregunta. Bueno, creo que gran parte de ello fue la primera frase de su libro Mi viaje americano. La repasamos durante bastante tiempo, y Joe Persico, su coautor, puede contarte al respecto. Me pareció brillante. Normalmente confío en mis instintos. Así comenzó ese libro. Ahora bien, sus instintos respecto a Saddam Hussein y las armas de destrucción masiva resultaron ser un verdadero problema para él. Nadie es perfecto. Pero sus instintos le decían que, una vez que desapareciera la presión, una vez que ese eslogan de mantener a Rusia fuera, a los alemanes abajo y a Estados Unidos dentro dejara de existir, ya no habría una justificación para la OTAN. Y una vez que la OTAN empezara a desmoronarse, eso sería un desastre tanto político como militar. El aspecto político, dijo, se vería favorecido y alentado por personas que, como él lo expresó, y fue una forma realmente gráfica de decirlo, no tenían conciencia de la guerra. No estaban, lo dijo así, no tenían los pies metidos en la guerra, como François Mitterrand, Kohl y otros. Tenían 8, 9, 10, 11, 12 años, más o menos. Ninguna de esas personas ha visto nunca cómo era Europa cuando no era como es hoy. Ese era su punto. Y dijo que el centro no puede sostenerse en una situación así. Por eso empezamos de inmediato a intentar que los europeos desarrollaran una brigada de 3,000 personas, con equipo, formación y todo lo necesario, separada de la OTAN, que sería una identidad europea de seguridad, IS, independiente. Ellos la gestionarían y se usaría para lo que quisieran dentro del ámbito europeo. Piensa, por ejemplo, en los Balcanes. Y no restaría valor a la OTAN, ni formaría parte de ella de ningún modo. Insignificante, una brigada de 3,000 hombres, quiero decir, insignificante. Los alemanes ni siquiera podrían reunir eso hoy en día, pero crecería con el tiempo. Se convertiría en una división y luego quizá en un cuerpo de ejército. Vieja jerga, ya sabes, los términos anticuados del ejército o de las Fuerzas Armadas. Y tendría su propia aviación y su base industrial y todo eso. Y poco a poco, quizá en un periodo de 25 años, la OTAN desaparecería y Europa asumiría su propia identidad en materia de seguridad. Sería eficaz, bien entrenada, bien abastecida por sus propios fabricantes de armas y así sucesivamente. Adivina lo que decían Lockheed Martin y otros cuando Powell hablaba con ellos en privado sobre este tipo de cosas. Vaya, hombre peligroso, hombre peligroso. Tenemos que deshacernos de él, ya sabes, porque estaba hablando de lo mismo de lo que habló Eisenhower en el 52 o el 53. Creo que fue cuando se dirigió a la Asociación de Editores de Periódicos Americanos y dijo, esto es la humanidad colgando de una cruz de hierro, esta bendita Guerra Fría. Queríamos salir de eso y queríamos que Europa también saliera de ello. Pero como él dijo, hay una fuerza básica por debajo de la cual no se puede bajar, porque no se puede quedar desarmado, no se puede desmovilizar. Europa, no puedes desmovilizarte, nosotros no podemos desmovilizarnos.
pero podemos construir esta fuerza básica para ambos. Bajemos hasta ella, nosotros tendremos la nuestra, muchas gracias, y vosotros tendréis la vuestra. Y por cierto, no queremos más armas nucleares en el mundo, así que te daremos nuestro paraguas nuclear. Te protegeremos. Mantendremos el artículo 5 si así lo deseas, en lo que respecta a las armas nucleares. Podemos resolverlo. Todo eso desapareció con Bill Clinton. Absolutamente todo desapareció con Bill Clinton. No desapareció con su segundo secretario de Defensa, Bill Perry. Bill Perry iba constantemente a Moscú intentando resucitarlo, intentando poner en marcha el nuevo orden, intentando que Rusia formara artillo. No funcionó. Bill se fue. Bill no se rió. El Bill que junto con su esposa simplemente a testificar ante el Congreso. No les preocupa nada que tenga que ver con la ley. Les preocupa su propia reputación, porque Bill está muy implicado en el asunto Epstein, que por cierto, ni de lejos está donde debería estar ahora mismo. Bondi, Trump, ni siquiera están cumpliendo con lo que el Congreso les ordenó hacer, como mínimo. Este Congreso dominado por los republicanos no les ordenó hacer gran cosa, pero sí les ordenó hacer algo, y no han hecho nada. Hay cientos de archivos que se han revelado y Bill Clinton está en todo mismo. Te lo garantizo. Te lo hizo. And Bill Clinton is right there. Guarantee you. Guarantee you. Es por este fracaso de Europa por lo que está tan enganchada a la guerra en Ucrania, que si la guerra termina, especialmente en términos favorables, Europa no podría realmente sobrevivir a ello. Lo siento, es la primera vez que oigo hablar de esa predicción de Colin Powell. Sí. Bueno, no habría existido ninguna Ucrania si hubiéramos seguido con lo que estábamos haciendo. No habría existido ninguna Ucrania. Recuerdo las conversaciones que tuvimos con los rusos, esencialmente sobre las armas nucleares y sobre que Ucrania renunciara a sus armas nucleares, como hicieron otras RSS. Y durante esas conversaciones hablamos sobre la identidad de seguridad europea y cómo podría fusionarse con la idea rusa. Y podríamos incorporar a Rusia por primera vez en un acuerdo de seguridad real y efectivo dentro del área continental en la que existía, llamada Europa. Quiero decir, desde los Urales hacia el oeste. En cualquier caso, eso es Europa. Y eso fue una parte importante del asunto. Bush, bueno, el presidente se desvió un poco de eso cuando escuchó, no sé si fue Kohl o Mitterrand o alguien más, pero recuerdo que uno de los ministros de Asuntos Exteriores de uno de los países europeos tenía una idea diferente sobre el ritmo al que Rusia podría incorporarse. Primero a la organización política como observador, luego como miembro, y después a la organización militar, quizá en la misma secuencia. Así que Rusia formaría realmente parte de la OTAN. Pero teníamos, ya sabes, una especie de problema de piezas de dominó. ¿Cómo separar la OTAN del ESI, el ESI de la OTAN, y al mismo tiempo incorporar a Rusia? ¿Se integra a Rusia en el ESI o en la OTAN? Y no creo que nosotros, siendo sinceros, no creo que llegáramos a resolver esa discusión. Creo que fuimos cobardes y íbamos a dejar que los europeos se encargaran. Sí. Bueno, es un buen momento para replantearse algunas de las decisiones de los años 90, ya que el orden mundial posterior a la Guerra Fría se está desmoronando, especialmente para los europeos, porque había algunos caminos que podríamos haber tomado. Creo que los europeos pagaron un precio alto, porque queríamos asegurarnos de que Estados Unidos tuviera una presencia masiva en Europa como forma de mantener el continente más estable y funcionando como un pacificador. El precio de tener a Estados Unidos en el continente fue, esencialmente, conservar gran parte de la infraestructura de la Guerra Fría en la OTAN, lo que significó, por desgracia, convertir a Rusia
en un enemigo. Pero ahora que Estados Unidos quiere abandonar Europa, parece que podemos reabrir algunas de aquellas viejas opciones que teníamos. Look at how fast we went down, though. I mean, we really Mira lo rápido que descendimos. Sin embargo, quiero decir, realmente bajamos muy rápido. En un momento recuerdo haber tenido una reunión con Powell y él dijo algo como, ¿deberíamos detener esto? ¿Deberíamos ralentizarlo un poco? Porque estábamos reduciendo las fuerzas en Europa bastante deprisa. Luego, por supuesto, nos marchamos y se convirtió en una situación en la que no queríamos volver a aumentar las fuerzas. Lo que queríamos era mantener lugares como Ramstein, que son absolutamente esenciales para como combatir a China y en otras partes del mundo, como Irán y el problema del suroeste de Asia, en su conjunto, el Levante, debería decir. Y así consideramos las operaciones fuera de la zona como una forma de mantener la alianza viable. Los Balcanes se convirtieron en un verdadero desastre cuando Powell fue y le dijo a Bush que harían falta 500,000 de hombres, 10 años y muchas bajas para estabilizar realmente la región. Bush dijo, no quiero tener nada que ver con eso, y lo acusaron de no prestar atención a los Balcanes. Entonces, ¿qué hace Clinton cuando llega? Va allí y bombardea Serbia durante 78 días, enfadando aún más a Rusia. No te lo puedes inventar. Fue una desviación total del planteamiento original. Y no estoy diciendo ni por un momento que todo lo que queríamos hacer se habría podido lograr si nos hubieran dejado hacerlo a nuestra manera. Porque aún así, habrías tenido a los europeos y habrías tenido a personas que llegaban a puestos de liderazgo en Europa sin estar empapadas de los viejos tiempos. Aún así, habrías tenido la habitual beligerancia de países como Francia, Alemania y Gran Bretaña. Y no hay manera de decir que habría sido un mundo mejor, salvo afirmar que el enfoque en sí mismo, un enfoque que resumiría en una sola palabra, es la ley. El derecho internacional y las leyes nacionales de cada país, y la adhesión a esas leyes en la medida en que los seres humanos puedan lograrlo. Y configurar todo lo que hacíamos basándonos en esa ley, muy importante, basándonos en el derecho internacional. El tribunal tenía que tener una base sólida. No bastaba con poner una figura simbólica de África para digerirlo todo. Tenía que contar con alguien que, ya sabes, no fuera negro ni africano. Se mantuvieron todo tipo de conversaciones sobre cómo podríamos hacer que la ley fuera más un componente de los asuntos mundiales y más o menos trasladar lo que habíamos dicho. Los hombres no son ángeles, no habría leyes ni gobiernos al ámbito global. Y para evitar cosas como las que ocurrieron más tarde, como Ruanda y Sudán. También tuvimos muchas conversaciones cuando él se convirtió en secretario de Estado, recordando el pasado y diciendo, vaya, ojalá lo hubiéramos hecho. Especialmente cuando trabajábamos con Sudán para declarar el genocidio en el sur, y lo declaramos. Conseguimos que Bush lo aprobara. ¿Y qué logró eso? Nada. Así que puedes tener la ley de tu lado y no conseguir mucho, pero creo que es mejor tenerla de tu lado. Y ahora la estamos desechando. Volviendo al tema, estamos desechando completamente la ley ahora. La ley es lo que Trump dice que es, según su moralidad. Bueno, en esa nota triste, gracias por tomarte el tiempo y dejarme hacerte preguntas. Deberías haber escrito mi libro. ¿Qué? Debería haber escrito mi libro. Es muy... En realidad lo escribí yo, lo quemé. Bueno, deberías publicarlo. Demasiado doloroso. Sí, muchas oportunidades desperdiciadas. Pero de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Por supuesto, gracias por invitarme. ¿Qué tal el tiempo en Noruega? Horrible. Horrible, gracias. No, nada bien. Frío. Ah, sí. Sí. Estoy pensando seriamente en volver a Australia este fin de semana.
Hace demasiado frío para mí. Too cold for me. No vayas a la playa de Bondi. Oh, Dios. Gracias.